Mi hermano excluye de su boda a mi novia puertorriqueña porque no es apropiada para su círculo social, pero él no es apropiado ni para nuestra familia ni para la de su esposa. Mi hermano Brad tiene planes de casarse el mes que viene con su novia Jules. La semana pasada me llamó para informarme que mi novia Jasmine ya no podrá asistir a la boda. Según él, esto se debe a que ella no tiene los mismos valores para un evento elegante como el que están preparando. Sin embargo, esta situación no es nueva. Jasmine y yo hemos estado juntos durante 2 años. Ella trabaja como maestra de jardín de infancia y entrena a un equipo de fútbol juvenil los fines de semana. Proviene de una familia puertorriqueña numerosa donde todos hablan con entusiasmo, ríen a carcajadas y expresan su cariño sin reservas. Así es, nunca ha sido descortés ni desconsiderada con ninguno de mis familiares. En contraste, mi familia es bastante reservada. Mis padres poseen un pequeño despacho contable, por lo que la formalidad es parte de su naturaleza. Nos educaron a Brad y a mí para ser silenciosos, educados y mantener la calma en situaciones sociales. Brad ha seguido este ejemplo a la perfección, se ha convertido en abogado. Se casará con su compañera de la universidad que también es abogada y viven en un suburbio donde todos hablan en voz baja durante las cenas. Solo falta que su futura esposa quede embarazada y tengan jueces y abogados entre la familia. Todo empezó en la cena de aniversario de mis padres. Nos encontrábamos en un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Estaba toda la familia, incluso mi tía, mi tío Jim y sus hijas gemelas que están en la facultad de medicina. Jasmine nos contó que uno de sus alumnos de jardín había aprendido a amarrarse los zapatos después de semanas de esfuerzo. Estaba muy emocionada y su voz se elevó mientras hablaba de lo orgulloso que estaba ese niño. No estaba gritando, simplemente expresaba sus sentimientos. Jules se inclinó hacia Brad y le murmulló algo. Noté que Brad la miraba como si Jasmine hubiera hecho algo totalmente inapropiado en la mesa. Más tarde me envió un mensaje pidiéndome que hablara con Jasmine sobre usar un volumen más bajo en las reuniones familiares. Le respondí que ella no se estaba comportando mal y que quizás él debería relajarse un poco. Las cosas empeoraron en la cena de Pascua de hace 3 meses. Mi mamá preparó una gran cena e invitó a los futuros suegros de Brad. Su suegro ocupa un importante puesto ejecutivo, mientras que su suegra está al frente de una organización benéfica para mujeres adineradas. También trajeron a su otra hija, Rebecca, quien recién se había graduado de una universidad de renombre. Durante la cena, Rebecca comenzó a hablar interminablemente sobre su semestre en Francia, mencionando museos y degustaciones de vino. Jasmine intentó sumarse a la charla compartiendo su experiencia de enseñar inglés a niños inmigrantes, incluyendo a algunos estudiantes haitianos que hablaban francés. Con entusiasmo, habló sobre lo mucho que esos niños se esforzaban por aprender a pesar de sus limitaciones. Su voz se elevó una vez más, emocionada al mencionar que uno de ellos le había escrito una nota de agradecimiento en inglés. Sacó su teléfono para enseñarnos la nota. La suegra de Brad puso una expresión de desagrado, como si le hubieran servido un plato desagradable. Comentó que la docencia es una profesión admirable, pero solo para quienes no buscan desafíos verdaderos en la vida. La expresión de Jasmine cambió, pero solo sonrió y afirmó que enseñar era precisamente lo que deseaba. El resto de la cena se volvió tenso. Brad me miraba constantemente cada vez que Jasmine hablaba con un volumen que él consideraba excesivo, es decir, como si solo debiéramos susurrar, para no llamar la atención. 2 semanas después de Pascua, Brad propuso que asistamos a una cata de vinos organizada por Jules a través de su firma de abogados. Era un evento de networking, lleno de trajes hablando sobre temas aburridos. Le pregunté a Brad si estaba seguro de que Jasmine encajaría, a lo que respondió que sería bueno para ella conocer su círculo social. Gran error. La cata estaba repleta de abogados, contadores y empresarios, todos hablando en voz baja, como si estuvieran en una biblioteca. Jasmine intentó adaptarse, pero no es de las que fingen. Cuando alguien le preguntó sobre su trabajo, brilló hablando de sus alumnos. Cuando otra persona mencionó tener hijos, ella dio consejos prácticos sobre las tareas escolares. El jefe de Jules, un socio senior de su firma, estaba presente con su esposa. Al principio parecían interesados en lo que Jasmine decía sobre el desarrollo infantil, hasta que ella soltó una carcajada por algo gracioso. El jefe hizo un comentario sobre lo peculiar de su risa, ya que era fuerte y auténtica. La esposa del jefe hasta sonrió y dijo que era refrescante conocer a alguien tan genuino en ese tipo de eventos. Claramente, no eran los únicos que consideraban aburridos esos encuentros. No obstante, pude notar a Brad cada vez más incómodo. No dejaba de acercarse a nuestras conversaciones para cambiarlas. Al final de la velada, prácticamente estaba pegado a Jasmine, vigilando cada palabra que decía.
El último incidente que recuerdo ocurrió el mes pasado en la fiesta de compromiso de mi prima. Ella celebraba su compromiso con su novio tras 3 años juntos. Fue una barbacoa en el jardín, mucho más relajada que los eventos anteriores. Pensé que Yasmín finalmente se encontraría en su elemento. Trajo galletas caseras que fueron un éxito entre los hijos de mi prima. Participó en juegos con ellos y ayudó a mi tía a decorar. Todos parecían quererla. Mi prima incluso me apartó para comentar lo afortunado que era de tener a alguien tan cálido y divertido a mi lado, pero después comenzó el karaoke. El prometido de mi prima había alquilado una máquina y todos se turnaban para cantar. Al pedir voluntarios, Yasmín se ofreció y cantó una alegre canción en español que su abuela solía cantarle. Toda la familia la aclamó, o casi toda. Mi abuelo, quien suele ser de mal carácter, incluso sonrió y le pidió que le enseñara algunas frases en español. Sin embargo, Brad permaneció sentado con los brazos cruzados, como si tuviera un problema estomacal que no podía solucionar. Tras la fiesta, Brad me acorraló. Comentó que Yasmín era demasiado para nuestras reuniones familiares. Sostenía que siempre hacía lo posible por ser el centro de atención y su actitud no encajaba bien con la familia. Afirmó que la familia de Jules nunca aceptaría a alguien tan ruidosa e inapropiada. Le pregunté si se trataba de su estilo o si simplemente era un racista. Brad me dijo que debía decidir qué era más valioso, mi relación con mi familia o con alguien que no podía adaptarse. La semana pasada, Brad me llamó para darme noticias sobre la boda. Dijo que él y Jules estaban ajustando la lista de invitados y pensaron que Yasmín se sentiría más cómoda si no tenía que preocuparse por encajar con la familia y amigos de Jules. Aseguró que no era algo personal, pero que su boda sería un evento elegante y necesitaban asistentes que lo entendieran. Le pregunté directamente si estaba quitándole la invitación a mi novia porque no le gustaba de dónde era. Respondió que no se trataba de eso, sino de ser adecuada para el evento. Luego añadió que si realmente me importaba Yasmín, no querría ponerla en una situación donde se sintiera incómoda. Le dije que esa era su decisión, pero que si Yasmín no era bienvenida, yo tampoco lo sería. Brad permaneció en silencio un buen tiempo. Luego dijo que esperaba que reconsiderara, porque estaba priorizando algo que no era tan valioso por encima de la familia, que sí tiene un enorme valor. Comentó que Yasmín entendería si le explicaba de una manera que ella pudiera captar. Espero que haya comprendido mi respuesta cuando colgué sin decirle nada. Desde entonces, mi madre me llamó para manifestar que entendía el punto de vista de Brad, pero que esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo. Mi padre me envió un mensaje diciendo que los eventos familiares ya eran lo suficientemente complicados sin sumar drama. Jules incluso me telefonó para aclarar que no intentaba herir a nadie, pero que su boda debía conservar un cierto ambiente. La única persona que no me ha presionado es mi abuelo. Me llamó ayer y expresó su deseo de ver a Yasmín en la boda. Al informarle que ya no estaba invitada, pude notar que no estaba contento. A continuación, dijo que en su época los hombres no dejaban a las mujeres que amaban solo porque otros tuviesen opiniones. Mi tía también se puso en contacto. Dijo que pensaba que Brad estaba cometiendo un error y que Yasmín traía alegría a nuestras reuniones familiares. Mi abuelo es de esas personas sabias y ha verbalizado lo que yo pensaba. Él comentó que los hombres no abandonan a las mujeres que aman, y desde la llamada de Brad he decidido que no asistiré a una boda ostentosa sin Yasmín. Nunca lo había contemplado como algo que harían los hombres, sino más bien como algo que yo haría. La boda se llevará a cabo en 3 semanas. Brad me escribió ayer para preguntar si había cambiado de parecer. Afirmó que esperaba que pudiéramos solucionar esta discrepancia. También mencionó que ya había informado a la gente de que yo asistiría y que no podía retractarme. Mi respuesta fue: sí voy. ¿Debo llevar una capucha blanca o es algo que proporcionarán allí? Su respuesta fue que dejara las bromas a un lado, porque de verdad querían que estuviera allí. No sé qué debo pensar. Debo aceptar a su prometida en la familia, pero él no puede hacer lo mismo con mi novia. Y eso que hay varias cosas sobre su prometida que no me agradan mucho. Actualización UNTED. La boda se celebró tal como estaba planeada el fin de semana pasado. Mis padres me llamaron la noche anterior para hacer un último intento de convencerme de que fuera. Pasé el día de la boda con Yasmín. No fue un día espectacular, pero hicimos algunas actividades que teníamos pendientes y estuvo bien. Ella sabía lo que ocurría, y hasta me sugirió que fuera si ese era mi deseo. Pero lo que realmente sentía era que no quería asistir a la boda, y eso fue lo que hice. No me arrepiento de mi decisión. El día siguiente a la boda, mi tía me llamó. Dijo que la ceremonia fue hermosa, pero que varias personas estaban preguntando por mí y por Yasmín, aunque debo confesar que me dio celos que preguntaran más por ella que por mí, lo cual es comprensible porque ella tiene ese encanto que atrae a la gente y es lo que me gusta de ella.
Al parecer, Brad había dicho que estaba enfermo y que Yasmín se quedó a cuidarme en lugar de explicar la verdadera razón de mi ausencia. Lo que mi tía me contó después fue lo que realmente me sorprendió. Durante la recepción escuchó una conversación entre Jules y su madre. Estaban comentando lo felices que estaban de que no hubiera llevado a mi novia puertorriqueña, porque así el día sería perfecto. La suegra de mi hermano mencionó algo sobre cómo ese tipo de personas no comprendían los buenos modales. También mencionó que mi abuelo escuchó la conversación y se alejó de su mesa sin decir nada. 2 días después de la boda recibí una llamada de mi abuelo. Dijo que necesitaba hablarme de algo importante. Al parecer, luego de escuchar los comentarios de la suegra de mi hermano, decidió tener una charla con él durante la recepción. Le preguntó de manera clara si el verdadero motivo por el que Yasmín no recibió una invitación era por su origen puertorriqueño. Brad se puso a la defensiva y comentó que no tenía que ver con la raza. Sostuvo que se trataba de diferencias en la personalidad y en la compatibilidad social, pero luego mi abuelo le cuestionó por qué esas diferencias solo parecían importarle desde que comenzó a salir con Jules. Brad no supo qué contestar ante esa pregunta. Mi abuelo expresó que parecía un niño atrapado en una falsedad. En ese momento, Brad hizo un comentario que molestó aún más a mi abuelo. Dijo que era su boda y que debería estar hablando conmigo por omitir un evento familiar, todo por una persona que no encajaba con los valores y el círculo familiar. Mi abuelo le replicó que esa no era la familia que él había educado. Afirmó que excluir a alguien por su origen o su carácter era erróneo, y que Brad debía sentirse avergonzado. Luego se retiró temprano de la recepción. Cenamos con mi abuelo hace un par de noches. Le pregunté sobre su trabajo, su familia y sus planes futuros. Cuando ella le mencionó su deseo de crear un programa para ayudar a niños inmigrantes a aprender inglés, él se ofreció a apoyarla en la elaboración de una propuesta de subvención. Al terminar la cena, ambos rieron juntos recordando sus intentos de aprender frases en español usando una aplicación en su teléfono. Yasmín le aseguró que le enseñaría de verdad si realmente deseaba aprender, aunque el conflicto familiar aún no se ha resuelto. Ayer recibí un mensaje de texto de Brad. Mencionaba que se enteró de que cené con nuestro abuelo y que estaba decepcionado por mi intento de poner a los miembros de la familia en su contra. Expresó que esperaba que estuviera satisfecho con la división que estaba causando en nuestra familia. No respondí su mensaje, pero me molestó su queja. Nunca le pedí a mi abuelo que se enfrentara a él en la boda, ni siquiera estuve presente. Nunca solicité a ningún familiar que tomara un bando, simplemente son ellos observando la realidad y formando sus propias opiniones. Lo más sorprendente de todo esto es que en realidad, ahora tengo una relación más cercana con algunos miembros de mi familia que antes. Mi abuelo ha estado llamando con frecuencia para saber cómo estamos. Mi tía nos extiende una invitación para la fiesta de cumpleaños de su hija el próximo mes. Incluso mi prima me escribió para disculparse por lo sucedido y señalar que espera que tanto Yasmín como yo continuemos asistiendo a los eventos familiares. Al menos no todo ha sido negativo en esta situación. Que la parte comprensiva de la familia acepte a Yasmín y esté de nuestro lado ha sido un buen filtro para discernir quién realmente vale la pena. Actualización 2. Aquí está la actualización 2S. Tengo más problemas familiares que compartir. Al parecer mi prima se enteró de que la esposa de Brad había convencido a nuestros padres de que Yasmín debía ser excluida. Su plan era utilizar los eventos familiares para hacer que mi novia se sintiera incómoda, y así aceptara cambiar o que ella terminara conmigo para que él pudiera traer a alguien más adecuado para la familia. Decidí hablar directamente con Brad, ya que él era quien traía consigo a una persona que no encajaba. Aceptó, probablemente pensando que estaba listo para disculparme y reconciliar nuestra relación. Comencé pidiéndole que fuera completamente sincero sobre la razón por la que Yasmín no fue invitada a la boda. Me dio la misma justificación de siempre, diciendo que ella era demasiado ruidosa e inapropiada para su círculo. Entonces, le conté todo lo que había dicho nuestra prima. Negó que Jules hubiera expresado algo así, aunque noté que estaba mintiendo, pero finalmente acabó admitiendo que algunas de las palabras de su esposa eran ciertas. Mencionó que Jules provenía de una familia exitosamente conectada, y que esas relaciones eran significativas para su futuro. Afirmó que Yasmín era una buena persona, pero no representaba un valor añadido. Le pregunté si de verdad estaba evaluando a las personas según su utilidad para su carrera. Brad dijo que era ingenuo si creía que todas las relaciones no eran, al menos en cierto nivel, estratégicas. Afirmó que las personas exitosas se rodean de otras exitosas, y que a veces eso implicaba tomar decisiones difíciles. Cuando le recordé que Yasmín tenía un título universitario y un trabajo profesional,
Brad replicó que ser maestra no era equivalente a ser abogado o empresario. Dijo que las amigas de Jules estaban casadas con médicos, ejecutivos y emprendedores, no con profesoras de primaria. Le respondí a Brad que sonaba elitista al juzgar a Jasmine con base en estereotipos de clase. Él contraatacó diciéndome que estaba siendo emocional y que entendería mejor su punto de vista cuando fuera mayor y estuviera más centrado en construir una carrera seria. Luego, Brad hizo un comentario que rompió nuestra relación definitivamente. Si yo deseaba desperdiciar mi potencial con alguien que frenara mi progreso profesional y social, era mi decisión. Pero que él no iba a pretender que todas las relaciones eran iguales ni que su familia tenía que aceptar parejas que no cumplían con sus requisitos. Me fui sin despedirme. En el camino a casa llamé a mis padres y les conté sobre la conversación. Mi mamá se mostró decepcionada con la actitud de Brad, pero aún confiaba en que nuestra familia podría superar esta disensión. Mi papá fue más directo y admitió que sus comentarios estaban mal, pero también mencionó que debía considerar que quizás Brad estaba siendo racional, que tal vez creía en lo que decía y solo intentaba justificar una decisión que sentía que debía tomar. Esa noche llamé a mi abuelo y le compartí lo que discutí con Brad. Estaba molesto, aunque no me sorprendió. Asimismo, dijo que se sentía orgulloso de mí por enfrentar a Brad directamente en vez de permitir que la situación se prolongara. Posteriormente, mi abuelo hizo una mención que no conocía. Al parecer, intentó hablar con mis padres acerca de Brad. Según él, mis padres restaron importancia a sus inquietudes al igual que hicieron conmigo. 2 días luego de mi plática con Brad, recibí una llamada de Jules. Brad le había contado sobre nuestra reunión y quería resolver algunos malentendidos entre nosotros. Me preguntó si podíamos almorzar para explicarme su perspectiva de los hechos. Jules comenzó lamentando que las cosas se hubieran complicado tanto y que no pretendía herir a nadie. Comentó que Jasmine probablemente era una buena persona, pero que no tenía el mismo trasfondo ni las habilidades sociales necesarias para integrarse en los círculos profesionales donde ella y Brad se movían. Cuando le pedí que aclarara a qué se refería con habilidades sociales, mencionó aspectos como saber cuándo hablar y cuándo escuchar, captar señales sociales sutiles y adaptar el comportamiento a distintas situaciones, afirmando que esas habilidades no se podían enseñar, sino que se adquirían por haber crecido en ciertos ambientes. Cuando le respondí que eso sonaba clasista, Jules se tornó defensiva. Se justificó diciendo que no era clasista, sino realista. El almuerzo concluyó de manera tensa. Jules expresó su esperanza de que yo actuara con más madurez en la situación, pero consideró evidente que estaba decidido a ser problemático. Comentó que ella y Brad habían intentado abordar la situación de manera diplomática, pero que yo empezaba a adoptar malas actitudes de mi pareja. Esa noche compartí con Jasmine lo que había sucedido en ambas conversaciones. Lamentaba la ruptura con mi hermano, pero apreciaba su disposición a descubrir la verdad sobre los acontecimientos. Ella mencionó que había estado considerando si debía distanciarse de nuestra relación para evitar más conflictos con mi familia. Al pedirle que no llegara a tal conclusión, me respondió que necesitaba tener la certeza de que yo la elegía porque realmente lo quería, no por obligación de defenderla, sino porque era la mejor persona que conocía y nuestra relación me hacía feliz. Y siendo sinceros, la relación con mi hermano y su esposa, Snoop, no me trae felicidad. Mis valores y los de mi hermano son totalmente diferentes. Cuando éramos niños creía que éramos similares, pero con personalidades distintas. Ahora Brad es tal cual, solo que más tonto. Mis padres aún tienen la esperanza de que algún día Brad y yo nos reconciliemos. Creo que seguirán esperando. Alguien debería hacerles saber que seguramente fallecerán antes de que me reconcilie con mi hermano. Dudo que algún día Brad vea a las personas más allá del dinero y el estatus. Actualización 3. Hace alrededor de un mes, tuvimos una cena en casa de mis padres a la que también asistieron mi hermano y su esposa. Fue un intento algo engañoso, ya que por suerte mi novia no estuvo presente. Mi madre sugirió que podríamos respetar las decisiones de cada uno y enfocarnos en mantener la relación familiar a pesar de nuestras discrepancias, lo que me pareció sensato. Desafortunadamente, Brad no estaba dispuesto a dejar de lado nuestros desacuerdos, si yo no aceptaba que sus decisiones sobre la boda eran innegociables y dejaba de resentirme por eso. Dijo que extrañaba tenerme como hermano y esperaba que pudiéramos restablecer una relación normal. Cuando le cuestioné si tenía la intención de disculparse por cómo él y Jules trataron a Jasmine, para él no había nada que reprocharse. Eran decisiones que consideraban correctas para su boda y su matrimonio. Y no se arrepentiría de priorizar el bienestar de su esposa en sus metas sociales conjuntas.
Mi padre se mostró frustrado, diciendo que Brad estaba haciendo un gran sacrificio, y que yo seguía obstinándome en provocar conflictos. No comparto su opinión porque Brad no ha hecho ningún sacrificio real. Todo lo que ha manifestado hasta ahora es que no hay nada incorrecto en lo que hizo, y que yo debería ceder, ya que él no tiene intención de dar ni un paso atrás. La conversación se deterioró a partir de ahí. Brad manifestó estar cansado de que lo hicieran ver mal y Jules se molestó por ser acusada de clasismo por algunos malentendidos. Salí de casa de mis padres afirmando que no quería más invitaciones porque no estaba interesado en seguir discutiendo lo mismo con ellos. 2 semanas tras esa cena, mi abuelo sufrió un leve infarto. No fue algo que pusiera en peligro su vida, pero sí requirió algunos días de hospitalización y varias semanas de recuperación en su hogar. Toda la familia se unió para apoyarlo, incluyendo a Brad y Jules. En el hospital, Brad y yo pudimos mantener conversaciones amables centradas en la salud de nuestro abuelo. No hablamos de nuestros problemas personales, pero colaboremos para organizar las visitas y ayudar con los cuidados. Durante unos días disfrutamos de algo de tranquilidad. Pero la paz no duró. Tras el regreso de mi abuelo a casa, llevé a Yasmín a visitarlo. Ella estaba preocupada por él y decidió llevarle sopa casera y algunos libros que pensaba que le gustarían. Cuando llegamos, Brad y Jules también estaban allí. Mi abuelo le agradeció a Yasmín por la sopa y los libros. Después de esa visita, Brad me envió un mensaje diciendo que Yasmín no era la persona adecuada para visitar a nuestro abuelo porque necesitaba descansar. Le respondí que podría sugerírselo al abuelo y que luego me contara lo que pensaba. Él, sin pensar, lo hizo, y el abuelo le prohibió visitarlo en el corto plazo. Parece que su preferencia es Yasmín en lugar de su propio nieto y de su esposa poco interesante. Así se expresó el abuelo cuando me llamó para informarme sobre lo que sucedía. Mis padres se sintieron ofendidos e intentaron hacer que el abuelo entendiera su punto de vista. Pero él les pidió que no lo molestaran y que dejaran de preocuparse por su salud. Aseguró que si debía recibir otra visita de mi hermano y su esposa, preferiría padecer problemas cardíacos antes que lidiar con el aburrimiento. Comentó que la visita de Yasmín fue la más entretenida que ha tenido y que el médico le sugirió ser más optimista y no caer en la depresión, y que desinvitar a mi hermano podría ser algo positivo para todos ellos. Recientemente Yasmín fue admitida en un programa de posgrado. Está muy ilusionada con la oportunidad de ayudar a más niños a sobresalir en sus estudios. Cuando le compartí la noticia a mi abuelo, expresó su deseo de invitarnos a ambos a cenar para conmemorar su éxito. Durante esa cena, mi abuelo brindó y declaró que se sentía orgulloso de conocer a alguien que se dedica a ayudar a los niños a aprender y desarrollarse. Para él, los educadores son fundamentales en nuestra sociedad, y quien no lo reconozca se pierde algo muy valioso en la vida. Lo más peculiar es que mis padres y mi hermano están siendo alejados de la familia debido a que los nuevos acontecimientos se llevarán a cabo sin su presencia. Creo que ellos han emitido un ultimátum implícito, o ellos o mi novia, y la mayoría ha optado por ella porque prefieren su compañía a la de mis familiares. Al menos cuentan con los padres de mi hermano, pero solo pensarlo me provoca un gran aburrimiento. Actualización 4. Pucha, quiero empezar diciendo que mi abuelo se encuentra bien, y que esta no es una actualización relacionada con su estado de salud. La familia está manteniendo reuniones sin la presencia de mis padres y mi hermano, y no parece que alguien esté quejándose de ello. La gente está más relajada y ni siquiera Yasmín es la más ruidosa del grupo. Mis padres intentaron asistir a una reunión, pero al llegar el organizador les hizo saber que sería demasiado divertida para su gusto, así que se retiraron. También tengo información sobre mi hermano. Ha estado algo distante de su familia política desde que se quedó sin trabajo. Sé que eso ocurrió hace 3 meses y todavía sigue buscando un empleo similar. No fue despedido por su actitud racista y esnovista, sino debido a recortes económicos en la empresa. Sin embargo, a sus suegros no les agrada que su yerno esté desempleado, y menos aún que su situación laboral no sea buena. Por eso, aunque de manera indirecta y sin comunicación directa sé que no lo están invitando a eventos, no desean presentarlo como el yerno sin trabajo. No estoy seguro de cómo eso impactará su matrimonio, pero si él siempre pensó que las relaciones sociales eran más importantes que las conexiones genuinas, ahora tendrá que afrontar las consecuencias. Es hora de aplicar lo que predica. Actualización 5. Mi hermano está felizmente divorciado, pero mantiene las conexiones. Quizás no de manera técnica, ya que esas conexiones pertenecen a sus suegros, quienes prácticamente llevaron a su hija a separarse de él. No apoyaban su nuevo trabajo, que no cumplía con las expectativas de su empleo anterior. Al parecer, la presión de sus padres pesó más que el amor que se tenían.
Mientras tanto, Yasmín y yo hemos decidido casarnos. Aún no hemos fijado fecha, pero estamos comprometidos. Mi abuelo está entusiasmado por la celebración, ya que tiene muchas expectativas sobre cómo se desarrollará. Han estado escuchando música en español con mi prometida, y él dice que bailará en la fiesta. Esa es una expresión que Yasmín le enseñó y se refiere a danzar. No sé si mi abuelo realmente participará, pero dudo que alguien se atreva a decirle que no. En el peor de los casos, podría dar algún golpe accidental, pero siendo el mayor de la familia, nadie podría enojarse con él. A pesar de que aún no hemos organizado nada ni pensado en la lista de invitados, tenemos claro que el tipo de personas que no disfrutan de fiestas ruidosas es el que no queremos invitar.